everyone, and welcome to this Hola a training todos on y bienvenidos a esta formación para utilizar la innovación tecnológica para tomar decisiones basadas en evidencia, en la cooperación de sur a sur, para abordar los riesgos urbanos sistémicos y fortalecer la resiliencia de desastres. Yo soy Alfred Pildrick de la UNR y voy a estar moderando esta sesión. Este entrenamiento estará primero en inglés, pero también tenemos interpretación simultánea en árabe, chino, francés, portugués, ruso, español y lenguaje de señas internacional. Si quieren cambiar el idioma, pueden ir a la parte inferior de la pantalla con el icono del globo. Pueden hacer clic para elegir el idioma en el que quieran escuchar este webinar. Este es un programa de certificación en conjunto organizado con la Oficina de Desastres eh, de Reducción de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas y también la Corporación de Sur a Sur y la Organización Panamericana de Salud y también el Banco de Tecnología de Naciones Unidas para países en desarrollo. Estamos contentos con esa colaboración en el sexto año de esta colaboración interagencias de las Naciones Unidas exitosa. Tenemos también 11.000 participantes de las sesiones en vivos a través de los años, con 6.500 aprendices, autoaprendices de 150 países y territorios, gracias a todos que están interesados en este curso. Y en este año hemos tenido más de 4.000 registros para este curso. Ahora, la formación de este año consiste en 4 sesiones en línea, todas en un espacio en línea. La de hoy es la primera y continuaremos el 6, el 13 y el 20 de mayo. Ahora, todas las sesiones se iniciarán a la misma hora, pero tres de las sesiones 2, 3 y 4, durarán 90 minutos, pero hoy durará 2 minutos para 120 minutos en total. Así que esta sesión está diseñada para fortalecer las capacidades para los practicantes, los interesados para entender mejor y aplicar herramientas prácticas y enfoques para crear más resiliencia, ambientes preparados para salud, inclusive, y también informados de riesgos, y también el entrenamiento va más allá de la teoría con marcos conceptuales, herramientas, innovaciones tecnológicas, también ejemplos prácticos del sur global y el norte global. Como he mencionado, esto incluye también 4 sesiones en vivas. El enfoque de hoy es aplicar la resiliencia, los diagnósticos para la gestión de riesgos de calor extremo, y la segunda sesión será la inteligencia geoespacial y las emergencias de salud en la toma de decisiones. La tercera sesión tiene que ver con las soluciones tecnológicas para el clima y para la resiliencia de desastres, y también cómo utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación. Y la última sesión tiene que ver con eh, asumir el sur a sur con una corporación triangular para mitigar el clima extremo y los impactos a través de un enfoque proactivo de riesgos de desastre, reducción de riesgos de desastre. Tendrán ustedes certificados después de asistir a las sesiones en línea y completar la encuesta posterior al curso. La asistencia, el certificado por asistencia será otorgado a los participantes que estén al menos en una sesión en viva y quienes no hayan completado los requisitos. Cada sesión tiene la capacidad límite de 3.000 participantes y sirve a quien llegue primero. Por favor, noten que esta sesión está siendo tiene subtitulado automático. Los participantes pueden acceder a la sesión utilizando el vínculo de la sesión de Zoom a su correo electrónico registrado. Pueden reconfirmarlo con nosotros y pueden ingresar con el correo electrónico correcto y grabaremos su asistencia automáticamente después de la encuesta del curso en el vínculo que les enviaremos. Los participantes van a recibir también actualizaciones semanales a través de Zoom, conteniendo información. Por favor, entonces revisen sus correos de forma periódica. La formalización podrá estar disponible en la página web de la formación. Pueden ver el vínculo en la pantalla. Hoy explicaremos la primera sesión de la formación de 4 semanas con una apertura, introducción para la reducción de riesgos de desastres, y también vamos a ir más a profundidad respecto a la gestión de riesgos por el calor extremo, con herramientas, marcos y también recursos y paquetes que presentaremos a ustedes y ejemplos de los gobiernos locales y un mini quiz al final de la sesión. Los participantes deben recordar que los micrófonos y videos están deshabilitados para este entrenamiento
procedimiento, pero el área del chat está abierta para cualquier interacción con los participantes y también puede hacer preguntas poniendo las preguntas en el área de preguntas y respuestas, Q&A, que pueden ver en la parte inferior de su pantalla. Así que con estas reglas y puntos introductorios, quiero continuar con la sesión de apertura e iniciar presentando a Dibal Khatib, la directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Corporación de Sur para nuestra apertura. Al Khatib le da el espacio suyo. Muchas gracias, gracias Al y colegas y socios y amigos de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengo el placer de unirme a ustedes hoy junto con nuestros colegas y otros socios de las Naciones Unidas y darles la bienvenida a esta sexta formación anual sobre el uso de información tecnológica, toma de decisiones basada en evidencia, con cooperación sur a sur para poder abordar los riesgos urbanos sistémicos y fortalecer la resiliencia de desastres. Este programa ha sido ejemplar para mostrar la corporación de sur a sur y las acciones con este nivel de participación, con aprendizaje para par y también, más importante, el impacto que tiene que ver con la creación de capacidades como iniciativa. Como he mencionado antes, desde el 2020 este programa ha reunido más de 18.000 participantes, convirtiéndolo en uno de los plataformas más vibrantes para aprendizaje práctico y acciones. Quiero tomarme un momento para hablar sobre los socios UNDRR bajo la OMS y el Banco de Tecnología de Naciones Unidas y la BBS. Y también reconocer el soporte generoso del gobierno de China y también de las Naciones Unidas, el Fondo de Cooperación Sur a Sur, que está permitiendo este intercambio de conocimiento global e innovación. Hoy tenemos 3.6 billones de personas que viven en establecimientos vulnerables al clima y esto afecta con desastres a 200 millones de personas, sobre todo en el mundo del desarrollo. La urbanización también tiene una aceleración, con más de 55% de personas que viven en poblaciones en ciudades. Para el 2050 se va a incrementar el 70%, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y sobre los prospectos de urbanización. Es solamente sobre riesgos, sino desarrollo. Y esta presión se transmite en todas las LDGs, especialmente los niveles de SDGs 11 y SDG 13 sobre acción climática, todos centrales para las prioridades de desarrollo nacional. Y si no gestionamos los riesgos y no desarrollamos un progreso, entonces si no creamos resiliencia, vamos a hacer para hacer al 2030, para la Agenda 2030. La reducción de riesgos de desastres no es solamente una agenda, un ítem de una agenda, sino una responsabilidad compartida. La solidaridad global en acción y en moción. Los choques relacionados con el clima se intensifican, se multiplican, sobre todo en el sur global, y no esperamos el permiso para actuar. Por el contrario, está llevando a desarrollar, implementar soluciones prácticas, innovadoras y escalables con sistemas de alerta con IA y también el modelado de riesgos llevados por datos y infraestructura basada en naturaleza. Los países demostrando lo que es posible en el sur a sur, con la cooperación sur a sur, una cooperación triangular. Estas soluciones también están compartidas y están siendo adaptadas para poder acomodarse a las realidades locales y escalar y asegurar manteniéndose en el contexto específico, con siendo efectivos en costos y con un impacto. Y los sistemas también globalmente tienen como punto focal al sur azul y a la cooperación triangular, promoviendo intercambio de conocimiento y también compartiendo soluciones y mejores prácticas. La importancia de este entrenamiento hoy en día es su practicalidad. También la acción sostenible y lo que tiene que ver con lo que viene en adelante. En las siguientes semanas van a poder participar con herramientas probadas y también con casos de estudio y también experiencias vivas de
tienen personas profesionales en el área y pueden también continuar participando y contribuyendo para adaptar innovaciones a las realidades locales y también para compartir sus propias soluciones con la comunidad global. Continuemos para mantener este aprendizaje y también apoyarnos unos a otros para construir un futuro en el que la resiliencia está interconectada. En los retos que enfrentamos, les deseo también una productiva e inspiradora reunión de aprendizaje. Gracias, Elcati, por estas palabras inspiradoras para establecer el camino para estas 4 sesiones. Quiero pasar con Piedad Gierta, que es la líder de las oficinas de los países de la Coordinación Subregional de la Organización Panamericana de Salud, TAPAO, con unas aperturas. Gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Distinguidos colegas y participantes que se unen a nosotros de todo el mundo. Tengo el placer de darle la bienvenida a la sexta edición de este programa de creación de capacidades para aprovechar las innovaciones tecnológicas, toma de decisión basadas en evidencia y cooperación subnacional para poder abordar riesgos urbanos sistémicos y fortalecer la resiliencia de desastres. El placer de la Organización Panamericana de Salud de ser parte de este programa de formación con certificado junto con la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastres, con las Naciones Unidas en la cooperación sur a sur y también el Banco de Tecnología de Naciones Unidas para los países menos desarrollados. Esta colaboración continua refleja un compromiso compartido para promover una cooperación sur a sur y triangular para fortalecer la salud pública y la preparación y respuesta para reducción de riesgos de desastres. El programa viene en un momento crítico a través de las Américas y globalmente. Las clases urbanas están cada vez más expuestas a riesgos complejos que se interseccionan. Todos los peligros, incluyendo los inducidos por el clima, están interactuando con otras emergencias de salud y inigualdades de salud sociales y sistemas urbanos frágiles. Estas dinámicas generan un impacto de cascada que directamente afecta a los resultados en salud, los sistemas de salud y también impactan de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. En el PAHO, damos un énfasis en particular a fortalecer los sistemas de vigilancia de salud, la resiliencia, la preparación, la respuesta y la recuperación. En este contexto, toma de decisiones basadas en evidencia, apoyada por información, con inteligencia geoespacial y innovación tecnológica, no es más algo opcional. Es esencial para poder anticipar los riesgos, proteger a las poblaciones y asegurarnos que tengamos continuidad de servicios de salud esenciales en los contextos urbanos. Igualmente importante es cómo estas herramientas pueden ser accederse y utilizarse. La tecnología por sí misma no puede reducir los riesgos. El desarrollo de capacidades, la integración institucional en la adaptación contextual son críticas. Aquí es en donde la cooperación sur a sur triangular tiene un rol vital. A través de estos, los países y las ciudades pueden compartir soluciones prácticas, adaptar metodologías para las realidades locales y escalar innovaciones en formas sostenibles e inclusivas. Es un habilitador estratégico que facilita aprendizaje para par, fortaleciendo la titularidad nacional y reforzando la solidaridad regional. Este programa de entrenamiento provee una plataforma concreta para poder traducir estos principios en práctica. Particularmente, ha de ser vínculo entre la preparación de emergencias de salud, la reducción de riesgos de desastre y también la resiliencia urbana. Para cerrar, este entrenamiento no es solamente una oportunidad de aprendizaje, sino también un espacio para poder construir conexiones duraderas entre profesionales, los creadores de políticas y las instituciones. Nosotros animamos a todos los participantes para que participen de forma activa para poder avanzar en esta agenda, compartir experiencias de su propio contexto y identificar puntos concretos para aplicar estas herramientas y enfoques en su trabajo. Esperamos contribuir a este esfuerzo conjunto y continuar nuestra colaboración con nuestros socios para poder construir ciudades más saludables, seguras y más resilientes y poblaciones. Les deseo a todos una
formación productiva. Muchas gracias por estar aquí y por hacer parte de la diferencia. Muchas gracias, Piedad de Pajo, por estas inspiradoras palabras y también gracias por subrayar la importancia del desarrollo y capacidades de la formación a través de las diferentes fronteras y compartir experiencias en estas sesiones. Me gustaría ahora pasar Piedad Maharaj, es la director del Banco de Tecnología de Naciones Unidas para los países menos desarrollados, para su apertura. Queridos colegas y participantes, es un honor tener esta conversación con ustedes de parte del Banco de Tecnología de Naciones Unidas para los países menos desarrollados. Las Naciones Unidas es una institución que se dedica para aprovechar la ciencia, tecnología e innovación para ayudar a los países menos desarrollados para poder llegar a su desarrollo más rápido. Realmente estamos contentos de trabajar con los socios para esta iniciativa que se llama Los Colegas de la UNEDR y también la oficina con algunos colaboradores y claro, también la PAO. Quería expresar mi sincera apreciación para el público, la República Turquía, por su soporte para poder hacer que este programa sea posible. I warmly welcome and thank all participants joining us from Bienvenida a los que se unen a través del mundo a nosotros. Su presencia muestra un punto de compromiso para fortalecer resiliencia, compartir conocimiento, para trabajar de forma colectiva hacia soluciones prácticas. Déjenme empezar por expresar mi apreciación por la fuerte alianza que refleja un espíritu multilateral de colaboración y también la cooperación sur-sur, que es esencial para poder abordar estos complejos retos que se desarrollan en este panorama. Estamos en un momento en que los retos que estamos enfrentando en el mundo, el cambio climático, la salud, las emergencias de salud, se vuelven más frecuentes, más intensos y más interconectados. En ningún lugar no menos las áreas urbanas, donde los riesgos se concentran con impactos en personas, infraestructuras, economías y son más visibles. Para los países menos desarrollados en particular, estos retos con las restricciones estructurales incluyen también acceso limitado a tecnología, las brechas de sistemas de información y la insuficiente capacidades institucionales. Y es precisamente porque el Banco de Tecnología de Naciones Unidas dedica la ciencia, la tecnología y la innovación como capacidades para los países menos desarrollados y nuestro rol es asegurarnos que apoyemos a los países para que podamos tener soluciones tecnológicas que puedan ser accesibles, adaptables y aplicables de forma creativa en su propio contexto. Lo que importa es que la capacidad de traducir tecnología a impactos, a mejores decisiones, más fuertes instituciones y obviamente también comunidades más resilientes. Este programa de formación refleja este enfoque, reúne elementos esenciales. Primero, que tiene que ver con las soluciones tecnológicas prácticas. Segundo, creación de capacidades. Y tercero, buscar una cooperación sur-sur triangular habilitando los países para compartir entre ellos y compartir experiencias y adaptar soluciones para poder a sus realidades locales. Esta combinación es particularmente de ayuda en muchas soluciones relevantes para los países en desarrollo. No viene de teoría, sino de otros países que han enfrentado retos parecidos y encontrado formas prácticas para poder superarlos. Como cierro, los riesgos que enfrentamos hoy en día y son compartidos y también son las soluciones. Tengo confianza que a través de una participación y colaboración, este programa va a contribuir a llegar a esta realidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras inspiradoras, una nota de énfasis en soluciones prácticas y alianzas para poder abordar los retos globales. Ahora hemos llegado al último orador de esta sesión de apertura y es Kamal Kishore, es el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres y director de la UNEDR. Escuchemos a Kamal Kishore. Distinguidos colegas y participantes de parte de la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres, es un placer para mí darles la bienvenida a este año
el programa de este año de certificación. Quiero presentar mi presentación para los organizadores, la Oficina de Cooperación Sur a Sur de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de Salud y el Banco de Tecnología de Naciones Unidas para los países menos desarrollados, con una alianza continua para organizar este programa de entrenamiento, ya que se ha lanzado en el 2020. Ha sido crítica para avanzar conocimientos, innovación y cooperación para la resiliencia a desastres, llegando a más de 17.000 participantes en el mundo. Este programa se ha convertido en un modelo para cooperación sur-sur y triangular, para reducción de riesgos de desastres y preparación para la salud pública. La UNODR tiene el placer de continuar travesía importante con ustedes a través del programa del 2026, con su enfoque en abordar riesgos sistémicos urbanos y innovación tecnológica en un espacio de toma de decisión. En un ambiente de riesgo continuamente más amplio, en la revisión del marco de Sendai solicitó más adopción de innovación y tecnologías emergentes a través de manejo de riesgo estandarizado. Aún así, la integración en la toma de decisiones es limitado mientras muchas ciudades se enfrentan a barreras significativas, incluyendo barreras en riesgo de información y capacidades analíticas y retos en traduciendo datos a políticas accionables, creando capacidades institucionales, mejorando acceso a tecnología y sistemas tecnológicos y profundizando colaboración en países. Son pasos esenciales al tratar estos retos de forma efectiva. Este entrenamiento responde a estas necesidades de tres formas claves. Primeramente, provee herramientas y enfoques para ayudar a las ciudades a enfrentarse y entender sus riesgos y tomar decisiones basado informados. Segundo, recalca cómo las tecnologías emergentes e innovación pueden aumentar todas las fases de manejo de riesgo en todos los sectores. Tercero, refuerza la importancia de colaboración sur-sur y triangular y un mecanismo poderoso para compartir buenas prácticas, capacidades estandarizadas y escalando soluciones exitosos. Con las En cuanto a resiliencia de calor, yo les animo a acercarse al material en este programa con curiosidad y enfoque. Y más que todo, les animo a aplicar el enfoque que van a encontrar y buscar las lecciones aprendidas. Quisiera agradecer a todos nuestros colegas apoyar este programa y agradezco a todos los participantes por su compromiso para mejorar sus propias capacidades y la resiliencia de sus ciudades. Les deseo un muy exitoso entrenamiento. Gracias. Muchas gracias, Kamal Kishore, por sus comentarios de apertura. Y con eso tenemos nuestras órdenes de marcha para este curso. Y vamos a entrar a la primera sesión, que es la introducción a resiliencia urbana, donde tendremos una presentación por el señor Sanjay Bhatia, cabeza del Instituto Global de Educación al sur de Corea. Si estás con nosotros, Andrea, te damos la palabra para la presentación. Bienvenidos a esta sesión en cuanto a introducción a DRR en el contexto urbano y resiliencia climática. Déjame compartir con ustedes mis diapositivas. Creo que pueden ver esto ya. Los temas que hoy hablaremos son, por supuesto, reducción de riesgo de desastre conectado a resiliencia urbana. Vamos a ver algunos aspectos del riesgo de calor extremo y cómo puede ser manejado, qué pasos están siendo tomados por diferentes entidades urbanas. Y vamos a mirar hacia las ciudades resiliencias 2030 y el paquete de calor extremo. El primer punto que queremos hacer es que los desastres no son naturales. Los daños son
desastres no son naturales. Podemos ver en la parte izquierda, podemos ver que ocurre un desastre, un deslizamiento, una inundación, pero es un área donde no hay habitantes, no impacta las vidas y los bienes de vida. Y no es de ninguna consecuencia. Y en esa foto podemos ver un área sin vida donde podría haber una inundación. No importa, no hay vida. Pero en las fotos inferiores podemos ver en la parte izquierda y los impactos del temblor. Vemos que han caído algunos edificios, pero también a la izquierda extrema vemos algunos edificios que no han sido tocados. Nuevamente esto muestra cómo nuestro comportamiento puede influir el impacto de un daño. En este caso es el temblor, pero hay algunos edificios que no fueron tocados porque han cumplido con el código de edificio. Los edificios que han colapsado, obviamente, han tomado o eran construcciones anteriores o no cumplían con los requisitos del código de construcción. A la parte derecha pueden ver un desastre que está a punto de ocurrir. Esto es algo que puede ocurrir debido a mucha lluvia o inundaciones o deslaves o hasta incendios que puede esparcir muy rápidamente en esta área. Esto es mal planeamiento urbano. Puede ser debido a diferentes factores, incluyendo pobreza, marginalización y etcétera. Pero lo que está ocurriendo es que las personas están muy expuestos a daños aquí. Hay medidas que pueden ser tomadas para inmediatamente rectificar esto sin buscar reubicación bastante costoso, trayendo equipo para bomberos, posicionamiento. Hay opciones disponibles, pero por eso decimos que los desastres no son naturales, porque depende qué decisiones tomamos y cómo nos comportamos. Y para tener un cuadro sencillo, tenemos todo alrededor de nosotros estos daños y podemos ver aquí, ahí está los peligros. En cualquier lugar hay un peligro de incendio. Hay personas en esta área que están expuestos al peligro de incendio porque están viviendo están expuestos al peligro de incendio, pero estas personas están expuestos al peligro de deslave porque están viviendo justo debajo de la montaña y por supuesto son vulnerables. Podemos ver que tienen una vivienda que es bastante frágil y en caso de un deslave será, por supuesto, dañada, pero esto no significa que esto ocurre cuando todo el peligro, vulnerabilidad y debilidad están unidos. Cuando nosotros cambiamos podemos reducir los riesgos. Eso es mitigación. En este caso, por ejemplo, han tomado medidas de mitigación creando una pared de retención para prevenir el impacto de los deslaves en las casas. Otra medida puede ser reubicación. Hay muchas formas que podemos reducir el riesgo, podemos reducir la exposición, por ejemplo, podemos reducir la vulnerabilidad, podemos reducir el peligro en sí. Podemos alejarnos de acá y el riesgo de peligro se reduce. Son todas las opciones, las decisiones que nosotros tomemos. Depende qué decisiones tomemos y cómo los tomemos. Hay algunas circunstancias o limitaciones como límites por las cuales no tenemos libertad completa en nuestras elecciones, especialmente cuando los temas son económicas en cuanto a pobreza, así por el estilo. Pero aún así, dentro de estos límites, nosotros podemos tomar medidas de adaptación
para reducir el riesgo. Esto es muy importante porque el impacto de un desastre es mucho más que las vidas perdidas y aún las pérdidas económicas inmediatas. Como pueden ver, puede tener un impacto a largo plazo y las pérdidas indirectas son frecuentemente más que los daños directos o inmediatos. Necesitamos pensar en resiliencia de desastres no solo a corto plazo, pero a largo plazo. ¿Qué tipo de impactos podríamos tener? Y hay tantos ejemplos en el mundo. Por ejemplo, Kobe fue el puerto en Japón, pero luego del temblor Kobe, desde ahí ha sido el segundo puerto, dando su lugar a Yokohama. Esa pérdida sigue hasta después de tantos años. Esto nos demuestra que los desastres pueden tener impactos duraderos. El futuro está cambiando debido al cambio climático, la frecuencia e intensidad de desastres hidrometeorológicos está aumentando. Vemos riesgos nuevos. Acabamos de experimentar la pandemia COVID-19. Estamos viendo urbanización, más y más personas se están yendo a áreas urbanas, mejores servicios. Pero esto es mucho las ciudades y no pueden proveer los servicios, tampoco pueden proveer la vida y está marginalizando y aumentando su vulnerabilidad. Y los retos de los gobiernos que vienen junto con esto, incluyendo pobreza que está aumentando, falta de inclusión, falta de acceso a varios servicios y brechas de los ingresos y así por el estilo. Todo esto aumenta la vulnerabilidad y por ende aumenta el riesgo. Si miramos la primera ecuación que miramos, donde exposición y vulnerabilidad interactúan para producir el riesgo de desastre. Ahora, sabemos sobre el marco del Sendai y sus 6 metas globales, incluyendo la meta en cuanto a aumentar, y los gobiernos locales tienen estrategias de DRR, reduciendo mortalidad y así por el estilo. Y esto fue el acuerdo firmado en 2015 hasta 2030. En medio términos, en 2023, se hizo una revisión por todos los países que se reunieron y como pueden ver, la mayoría de las metas estamos en una posición bastante precaria porque el número de pérdidas y la destrucción e infraestructura crítica ya no vamos a lograr. Y aún los que vemos en verde que pueden ser alterados por algún desastre como el tsunami del océano Indígena. No queremos ser complacientes. Durante esa revisión, los gobiernos nacionales mencionaron que locales donde está la brecha y locales donde más se debe hacer. Entienden que los gobiernos nacionales tienen mucha capacidad, pero son los gobiernos locales donde se está haciendo todo el trabajo para reducir los riesgos de peligro. Pero también es donde las personas están viviendo. Y eso es donde están los impactos, donde son más sentidos. Con eso en mente, un gran número de socios se unieron para desarrollar un programa de hacer las ciudades resilientes 2030, que es una alianza de 10 años hasta 2030 en paralelo con el marco de Sendai,
que da una hoja de ruta de 3 pasos, paso A, paso B, paso C, donde las ciudades pueden planear mejor o implementar mejor. Por supuesto, una ciudad puede unirse en cualquier fase, no tiene que unirse en fase A, porque depende de la madurez de las acciones de resiliencia en la ciudad. Una ciudad puede unirse en fase C, pero lo que hace es que ayuda a usar diferentes herramientas, ciertas metodologías, ciertos enfoques en esos diferentes fases, en fase A, B o C. Y también promueve bastante aprendizaje socio-socio, animando a las ciudades a compartir sus experiencias con otras ciudades, ya que esto es lo que hemos visto que funciona mejor cuando las ciudades se comunican entre sí. Y cuando se comunican entre sí, la amenaza común de la cual hablan es que las ciudades, y cuando decimos ciudades nos referimos a todas las entidades subnacionales, provincias estatales también, tienen que tratar el sistema, el enfoque de sistema de sistemas. Tienen que entender que todos los sistemas dentro de una unidad administrativa están conectados los unos con los otros. Energía, transporte, seguridad pública, cuidado de salud, son todos diferentes departamentos en una unidad administrativa como una ciudad, pero todos están interconectados. Y un ejemplo es COVID, donde vimos algo que empezó en el Departamento de Salud, que se asumió, fue la responsabilidad del Departamento de Salud. Lentamente impactó el transporte, impactó educación, impactó el precio de la energía, impactó alimento, entrega de alimento y disponibilidad de alimento. Empezó a impactar todos los otros sectores, bienes de vida, todo fue impactado por COVID. Por eso decimos sistema de sistemas, significando que no es la responsabilidad del Departamento de la Defensa Civil, es la responsabilidad de cada departamento en el gobierno, pero también es la responsabilidad de otros actores como el sector privado y a la academia, ONGs y así por el estilo. El MCCR analiza o trata de desglosar el concepto de resiliencia a través de 10 sectores o 10 secciones, los cuales llamamos los 10 esenciales. Los primeros 3 tienen que ver con gobernanza, organizando, identificando los riesgos y mirando las finanzas. El siguiente, de 4 a 8, miran el plan, así que saneamiento urbano, códigos de construcción urbanos, sistemas basados en naturaleza, capacidades institucionales e infraestructura. Y los últimos son en cuanto a la respuesta, pero también recuperación, que es muy importante. Lo que queremos es los asuntos, viendo cómo los resultados pueden ser mejorados y cómo prevenir esto que ocurre nuevamente. Todos estos 10 esenciales desglosan el concepto de resiliencia, desglosan lo que se espera de un gobierno local y facilita que sea más fácil a los gobiernos locales a entender con las herramientas conocidas como el scorecard. Y estas hojas, estos indicadores desglosadas para que cada departamento de la ciudad pueda mirar y pueda ver qué indicadores son relevantes para ellos y mirar qué pasos tienen que tomar para mejorar la resiliencia. Hay algunas scorecards o hoja, tabla de evaluación. Podemos ver el número de indicadores ahí. El detalle tiene el número máximo de indicadores. Y mira todos los sectores, incluyendo subsectores de infraestructura crítico como agua, electricidad y otras utilidades, desperdicios, transporte,
y así por el estilo. De ahí aparte de eso, nosotros también tenemos tarjetas de evaluación para integraciones más profundas, para ver si es que la subunidad quiere entender la resiliencia para sectores específicos. Así que hay uno para salud pública, hay uno para alimento, uno para herencia cultural, para inclusión de discapacidad, resiliencia, género, desplazamiento de género, alerta temprana y sistemas educativos, resiliencia. Y viene uno pronto que tiene que ver con las escuelas. Así que estos son para profundización y tiene un número de indicadores que son menores. Se puede hacer muy rápidamente. El gobierno puede iniciar con la preliminar o se pueden hacer los otros. A veces los gobiernos pueden elegir qué detalles y pueden profundizar o pueden ir a profundizar de una vez. Se explican por sí mismos y son fáciles de utilizar estas herramientas. Vamos a utilizar la de calor extremo. La parte del impacto de calor extremo es un desastre silencioso. Los impactos son bastante fuertes. Podemos ver condiciones como, por ejemplo, salud mental, y hay más diabetes, asma, y hay más o menos medio millón de muertes por calor anualmente, y es un número bastante grande. También hay los riesgos en cascada, por ejemplo, lo que serían los incendios que pueden causar sequías, y estamos viendo que sucede cada vez más en el mundo cada verano. El calor extremo como impacto es cada vez más extremo. Así que mantengan esto en mente. El secretario general de Naciones Unidas llamó a acción por calor extremo en junio de 2024, especialmente con un enfoque en las poblaciones vulnerables, como los niños, los adultos mayores y aquellos que están trabajando en exteriores durante el verano, los trabajadores, pero también está revisando cómo puede impactar las economías y cómo puede impactar también la sociedad. Y al mirar a las dos soluciones soluciones en tiempo corto plazo y también las soluciones a largo plazo, como diseñar planeación y construcción de prácticas que pueden tener un impacto a largo plazo para lo que tiene que ver con el calor extremo. Con esto en mente, los socios nos hemos reunido y hemos creado este paquete de recursos de gestión de riesgos de calor urbano que compila los buenos casos positivos y profundiza 5 ciudades, pero tenemos más de casos de estudio, más de 30 casos de estudios globales, y también tenemos recomendaciones para los gobiernos locales para que ellos vean cómo pueden revisar la gestión de riesgos de calor extremo a lo corto plazo, pero también a largo plazo. Y revisa algunos sitios, unas ciertas herramientas y guías que están disponibles. Así que les recomiendo a todos que revisen esto. Las recomendaciones claves son que se busca hacer en la gestión, en la evaluación de riesgos de calor, con los puntos focales, hacer un plan para crear conciencia y también buscar soluciones de reducción de calor, por ejemplo, a corto plazo, pero también a largo plazo, por ejemplo, en las corredores verdes en las ciudades y diferentes prácticas de construcción. Todo este curso requiere que haya un liderazgo fuerte y es donde todo inicia. Los dejo con algunos recursos claves que incluyen las scorecards y otros tipos de herramientas que pueden ayudarles a entender mejor sobre la resiliencia local, pero también sobre la resiliencia de los riesgos de calor y la gestión de riesgos de calor. Esto finaliza mi presentación y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Sanjay. Hemos iniciado con el contexto global y los conceptos claves, y sé que
Hemos empezado a revisar lo que es el SMSR 2030 y las scorecards esenciales y hemos terminado con recomendaciones prácticas, subrayando lo que tiene que ver con el calor extremo. Y muchas gracias, Sanjay, por esto. Vamos a continuar con la siguiente presentación, que nos la va a presentar Matrika Maipukron, que es la oficial de gestión del programa de la 1DD basado en Incheon, en Corea del Sur. Mike, seguimos con tu presentación. Muchas gracias. Y espero que puedan ver mi pantalla y escucharme claramente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los colegas que se unan en la formación del día de hoy. En mi presentación ahora voy a darles una profundización para que puedan entender el scorecard de resiliencia para desastres para las ciudades y lo que tiene que ver con la adicional de gestión de riesgos para mejorar la capacidad de diagnosticar, analizar y progresar en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo para calor extremo en los gobiernos y poder también tomar los resultados para implementación. Como Sam ya había mencionado, en nuestro scorecard tenemos muchas versiones del scorecard y una se enfoca en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos de calor extremo. Lo que hace es básicamente servir como una herramienta de autoevaluación con el objetivo en las ciudades de rastrear el progreso de lo que estamos haciendo en respecto a lo que tiene que ver con la gestión de riesgos para calor extremo y ver en dónde están las brechas y poder también identificar las prioridades. Básicamente es una compilación de las preguntas y los indicadores. Son 18 de ellos que trabajan con 10 esenciales, lo que tiene que ver con las preguntas que vienen, las recomendaciones con el paquete de recursos de calor urbano y recomendaciones que se convirtieron en 18 preguntas que pueden ayudar a disparar lo que estamos haciendo, lo que aún falta y pensar en acciones prácticas para poder abordar la gestión de riesgos de calor extremo para corto plazo y largo plazo en soluciones. La pregunta tiene una escala de 0 a 3, con 3 siendo la calificación máxima representando el más alto nivel de progreso y las 18 preguntas un grupo de las 10 esenciales para ser una ciudad resiliente y hay un par de preguntas que tienen un enfoque de cómo la ciudad está respecto a la planeación de acción con respecto a la calor y también los puntos focales y colaboraciones y un par de preguntas para entender el riesgo de calor y para poder entender las vulnerabilidades expuestas y los riesgos en la población y también preguntas respecto a la capacidad financiera, las capacidades de resiliencia de calor y también más preguntas que están centradas alrededor de las prácticas para reducir el calor y también usar el diseño urbano y desarrollo urbano para también soluciones basadas en ecosistemas y también taclear lo que serían las capacidades del nivel institucional y social con capacidades para poder abordar el calor también a través de infraestructuras de resiliencia. Y también un par de preguntas que tienen que ver con un enfoque sobre la respuesta a riesgos de calor extremo y también los sistemas de alerta y las lecciones aprendidas y también la recuperación en eventos de calor extremo y una estructura del scorecard que es muy directa. Tenemos un PDF, básicamente indica cada una de las preguntas y tiene también preguntas como tal. También hay explicaciones y les da un poquito de descripciones y también preguntas y también una lista de respuestas, unos 3 para cada pregunta y pueden elegir la respuesta apropiada para poder representar la mejor situación de las ciudades cuando ustedes hagan la evaluación y también hay muchos espacios vacíos en la herramienta que ustedes pueden utilizar para proveer justificaciones de evidencia y razones de por qué ustedes han calificado particularmente ese indicador y para poder identificar acciones posibles y asignar también instituciones responsables y también poder crear una línea de tiempo para la implementación. Esta estructura también reúne 18 preguntas para que ustedes reflexionen y vean cómo está progresando la sociedad y para poder pensar en acciones proactivas, para poder abordar las brechas que ustedes han identificado. Vamos a mirar una de las preguntas, ejemplo. Aquí tenemos la pregunta número 1 que tiene que ver con la esencial 1 que se enfoca con el plan de acción del calor. La pregunta cómo el gobierno ha creado un plan de acción que incluya
literalmente preparación para calor, respuesta a emergencias, reducción de riesgos a largo plazo y también si se ha incluido esto también en un marco de desarrollo urbano y pueden elegir cero si no tienen ningún plan para la ciudad o si tienen algunas acciones relacionadas con el calor, pero no son completas o no están consolidadas en el plan de acción, entonces pueden poner uno. Pero si su ciudad tiene un plan de acción, de pronto el plan no está aún completo o no tiene todas las soluciones de corto y largo plazo, entonces pueden poner dos, pueden tener tres. La ciudad tiene un plan de acción completo de calor que reúne todas las medidas claras y también para poder abordar las soluciones a corto y largo plazo y también un mecanismo de M&A y también las responsabilidades asignadas para la implementación. Al reflexionar y leer las opciones, ustedes también al responder pueden reflexionar en dónde se encuentra la ciudad respecto al progreso que tiene la ciudad. Si ustedes miran su puntaje y ven cero, que no tiene ningún progreso, si tienen uno, dos o tres, significa que la ciudad ha empezado a hacer algo al respecto. Pero si ustedes están el máximo de la calificación, pueden ver cuáles son las brechas o cuál es la práctica actual y podrían pensar entonces en algunas medidas para abordar estas brechas. Este scorecard ha sido diseñado para utilizarse con los gobiernos locales y las autoridades y no está restringido a las ciudades, pero también se puede usar en ciudades. En la scorecard de resiliencia de desastres para las ciudades, pero simplificado para aplicar también a gobiernos subnacionales, ya sea la ciudad, las provincias, el estado, las municipalidades o los distritos, o cualquier otro tipo de forma de gobierno. Pueden leer los indicadores que también son aplicables para los gobiernos nacionales, incluyendo también los grupos de los gobiernos subnacionales. Y podemos ver los diferentes contextos y expandir a las localidades, las ciudades y mirarlo más como un alcance regional. Y también hay varias ciudades y varias versiones del scorecard anterior, pero si ustedes hacen una calificación realista, pueden encontrar y ver las oportunidades de cómo pueden ustedes mejorar en el futuro. El scorecard también no está diseñado para ser utilizado para solo una persona o una sola agencia. Ustedes pueden ver que las preguntas tienen un grupo a través de los 10 SNG, las resiliencia de ciudades, tiene temas que de pronto ustedes no tengan un conocimiento completo o información que puedan hacer que ustedes respondan de forma realista. Para poder aplicar mejor este scorecard, de hecho, se debe hacer a través de un taller de interesados en donde los líderes, la ciudad, los alcaldes o la gestión de la ciudad pueden hacer un acuerdo y tener una guía y un compromiso en el proceso para poder asegurarnos que podemos invitar a la representación clave del sistema, básicamente representaciones de todos los sectores claves dentro de las ciudades y de los interesados claves en el grupo, en la discusión, asegurarse que sea inclusive y accesible y pueden traducir también el scorecard con anterioridad para que sea fácil para los miembros de la ciudad entender el contexto y también animamos a los usuarios para poder ser parte de este proceso de planeación regular, porque esto puede ayudarles como herramienta para poder analizar el progreso que ustedes han ido llevando y pueden encontrar en dónde están sus debilidades y poder también incluir sus hallazgos en una planeación del ciclo y poder llegar a una implementación completa. Es mejor repetirlo cada par de años junto con sus ciclos de planeación. Y si ustedes lo usan de la mejor manera posible y reúnen a los interesados en la discusión, el scorecard va a traer más beneficios para ustedes, incluyendo obtener más participación de multiinteresados, poner intercambios, crear diálogos y también hacer análisis conjuntos para poder tener una comprensión común, literalmente curando el hecho de que las ciudades y todos estén de acuerdo para tener una línea base de información que va a disparar una toma de decisión más allá, que puede informar un plan de acción y también puede abordarse con una colaboración más allá y con una implementación conjunta de acciones identificadas. Literalmente el concepto de scorecard tiene indicadores simples usados en un taller y utilizados como una guía de discusión para poder también llevar acciones.
Voy a continuar con un ejercicio de Slido para que ustedes puedan practicar, ver algunos de los indicadores y poder reflexionar en lo que ustedes piensan de cómo se encuentra su propia ciudad respecto a algunas preguntas que están en el scorecard, en este scorecard. El calor extremo, si ustedes tienen su teléfono, pueden escanear este código QR o pueden utilizar en su computador, pueden escribir slido.com y se les puede pedir de pronto un código de clave y pueden escribir uno de R1 como código de clave y pues tenemos muchos participantes en esta formación. Estamos más o menos en 2000, así que por favor participen activamente, pueden escanear el código QR y mostrarnos en dónde se encuentran. Empiezo a ver ahora muchas personas que se han unido. Es fantástico y todos son de todo el mundo. Ok, vamos a continuar con la primera pregunta. Y para los que ustedes están uniendo a nosotros, pueden escanear el código QR y pueden unirse a través de slido.com. La primera pregunta que les presento aquí es la pregunta que dice, que mira, entender el impacto de lo del calor extremo. Esta pregunta práctica intenta comprender el impacto en las ciudades del calor extremo. La pregunta dice, ¿ha habido una evaluación de los impactos potenciales del calor extremo en los diferentes sectores y grupos de población? Tienen ustedes dos opciones: 0 si no tienen ninguna evaluación, 1 si ha habido algún tipo de población del sector con grupos específicos de evaluaciones del impacto, pero no se ha llevado a cabo ningún análisis formal. Y el número, pueden poner 2 si los impactos del calor a través de los sectores de la población, los grupos de población se han evaluado y pueden empiezan a aplicarse los hallazgos. Y la 3 es una evaluación del impacto de calor multisectorial que ha sido conducida a cubrir los diferentes sectores y los grupos en riesgo. Estas herramientas con un índice de calor que han sido utilizados para informar. Veamos, la mayoría de ustedes han respondido que más o menos el 33%, pero también hay muchos otros participantes que algunos tienen con puntaje 3, otros 0, otros 2. Si son parte de los multiinteresados utilizando el scorecard, ustedes definitivamente verán la paridad de la puntuación porque refleja cómo podemos mejor responder la pregunta. A veces no podemos responder si no sabemos cómo responder la pregunta, pero si ustedes tienen las personas adecuadas en un taller de scorecard y pueden crear una conversación, haga la pregunta con una justificación de por qué la ciudad está de acuerdo de poner un punto 1, 2 o 3 y empezar un diálogo para crear un consenso basado en acuerdos y crear uno para las ciudades. Si, por ejemplo, hay 500 participantes, 600 participantes representando la misma ciudad, si pueden proveer justificaciones de por qué ustedes tienen un puntaje de 1, entonces las 600 personas pueden estar de acuerdo y pueden tener un consenso de 1. Entonces, ¿cuál sería el puntaje final de la ciudad? Entonces, ahora vemos cómo normalmente se usa en un contexto real y podemos cambiar los indicadores para que podamos exponer más indicadores. La siguiente pregunta está hablando sobre la infraestructura verde, que tiene que ver con la SDG 5. ¿Hasta qué punto el gobierno está implementando y manteniendo infraestructura verde para reducir la exposición a calor? Puede ser parques, por ejemplo, corredores verdes o, por ejemplo, espacios públicos con sombra. Entonces tenemos mediciones o implementaciones en la ciudad utilizando las infraestructuras verdes. 2, si hay algunas iniciativas, pero aún no es parte de una estrategia de la ciudad, así que las acciones pueden beneficiar a algunas áreas, comunidades más afectadas por el calor. Pueden tener un puntaje de 1 si, por ejemplo, hay un piloto con esfuerzos aislados, pero no hay un pensamiento más amplio para regular la inversión o el plan de la infraestructura verde. Y 0 si
la ciudad no tiene ninguna estrategia de infraestructura. Como pueden ver en esta pregunta, la mayoría de ustedes ya tienen algo con un puntaje de 2. De pronto, la ciudad está mejor en términos de la infraestructura verde en comparación con la pregunta 1 que tiene que ver con comprensión del impacto de calor. La última pregunta, la pregunta 9.1, viene de la SDG 9, la respuesta que tiene que ver con sistemas de alerta sobre calor. Y hay un sistema de alerta temprana que sea inclusivo y efectivo y que dispare respuestas y acciones apropiadas que llegue a todas las poblaciones de riesgo. Entonces, el nivel 3 es que el gobierno tiene un sistema de respuesta y alerta temprana de calor que cubra todas las poblaciones y sea completa, que sea inclusivo de todos los grupos de población. 2, si los sistemas de alerta de calor existen y los mecanismos pueden estar limitados y de pronto no cubren toda la población. O 1, si hay un sistema básico de alerta establecido, de pronto con un proyecto piloto, pero no está vinculado a ninguna respuesta o protocolo o comunicación y no es inclusivo y no es consistente. O 0, si no hay ningún tipo de sistema de alerta temprana para calor. En esta pregunta pueden decir que la mayoría de ustedes han respondido 2, así que hay un progreso respecto al sistema de alerta temprana. Ahora imagínense si ustedes han completado las 18 preguntas, entonces pueden de hecho tener este diagrama con un resumen de la evaluación y los resultados. En este diagrama podemos ver las tablas capturadas por una versión en Excel de la scorecard de calor extremo. Y en el pictograma les da un diagrama de red que pueden ver comparar con el esencial 1 y el esencial 10. Y también una tabla que les da unas tablas con un porcentaje y una calificación. ¿Cómo leerlo? Digamos que Esencial 1 tiene 2 preguntas. Cada pregunta tiene una calificación. Esencial 1 es 6, ¿correcto? Así que 6 es máximo aquí recalcado en área gris, pero el lila púrpura está en su logro actual. En este caso, Esencial 1 o resiliencia de calor, estrés es 6, así que es la mitad, 50%. Así que el área lila se estira a 3. Así que pueden ver del diagrama, en áreas lilas, esto muestra las áreas donde tienes progreso y el área que tienes para color gris es el área donde tienes las debilidades. En la evaluación de la ciudad, si mira cuidadosamente, Esencial 2 está haciendo lo mejor, 83%. En términos de reducir exposición, impacto de calor usando diseño urbano, es el donde menos progreso, solo 1 de 6, 17%. Así que puedes mirar esta calificación y ver la evidencia para poder pensar en diseño urbano y desarrollo como el área en la cual queremos enfocarnos en términos de incluir las medidas para tratar calor en el siguiente ciclo de calor o plan de acción. Así que si lo has hecho correctamente, tienes la justificación y evidencia. Esto puede ser bastante poderoso, información muy poderosa que informa el plan de acción y llevar a mejor toma de decisiones en las ciudades. Les daré una idea cuando tienen las brechas. Este ejemplo aquí en Alemania muestra el sistema IA para modelar, para mostrar dentro de la ciudad qué áreas es el más caluroso y donde tiene el impacto más grande. Y usaron esto para priorizar las áreas si quieren crear intervenciones para crear un corredor verde o rediseñar edificios y pueden priorizar las áreas
en la evaluación. Esto también les ayudó a poder pensar a largo plazo y hacer la inversión más eficiente. Hay otras formas de hacer eso. Por ejemplo, el proyecto de Corredor Verde en Medellín, Colombia, donde de hecho usaron estos proyectos para trabajar con los grupos en riesgo y entrenar a la población para ser los jardineros de la ciudad y colaborar con el gobierno de la ciudad al plantar árboles y expandir más del corredor en las ciudades y por ende poder reducir el calor urbano y su efecto. Así que hay muchos más casos en el paquete de recursos de reducción de calor y escucharemos más ejemplos de dos oradores después de mí. Quisiera dejarles con la última nota, que es muy importante, de cuando están considerando usar la hoja de evaluación en sus ciudades. Uno, no es la herramienta estandarizada. Lo único que pueden comparar son ustedes a través del tiempo. No utilicen los resultados de la tarjeta de evaluación para comprar las ciudades. Esto no es para dar premios, es para su propia reflexión, para entender qué han estado haciendo bien y en qué deben mejorar y ayudarles a continuar la trayectoria de resiliencia y seguir aprendiendo y mejorando. Asegúrense de no de usar la evaluación, pero asegúrense que usan los resultados para informar el plan de acción y llevar eso a la implementación. Nuevamente les dejo con la referencia y gracias por su atención. Thank you so much, Mai, for taking us through this Gracias, focusing Mai, por exercise and llevarnos giving a a very través del high outcome of ejercicio indicators. y This was dejarnos nice. usar los This was great. And indicadores. Eso perhaps fue to muy encourage bueno. all the Les presenters to go animo a to the todos los Q&A section presentadores of a ir a la our sección de platform, preguntas y where a number of respuestas de nuestra participants have already plataforma, done so. donde algunos And it's very participantes recommended han to entregado preguntas answer as y many les as you animo a can entrar y in that contestar chat. cuantas puedan en ese With canal. that, I will move to the next Con eso presenter, vamos a ir al siguiente Dae orador, Yeon, la señora Visiting Dae Research Young, Fellow from the Incheon Institute in the asociada Republic del of Instituto Korea, en la República de to talk about Corea, application of quien technological hablará sobre la predictive labels aplicación de and decision invasiones making tecnológicas y toma de analytics to decisiones address extreme analíticas para heat in the tratar calor metropolitan city, extremo Republic of en, Korea. en la Over to República you. de Corea. Tienen la palabra. Hello everyone, my name is Hola con todos, mi Taeyeon, nombre es Tae and Yeon. I'm a researcher at the Soy Incheon Institute. investigadora It is a great honor to be en here to share Es my un honor research estar aquí with para experts compartir mi all over investigación the con world who are expertos de todo el working on mundo disaster que management. están trabajando en manejo de In Korea, not long desastres. ago, it En was Corea hace chilly, but poco lately the hacía weather bastante has frío, pero become much últimamente warmer. Korean ha hecho people are mucho always más calor. worried Muchas about how personas hot this summer will coreanas be. están preocupados en Today, cuanto I a would like cuánto to calor talk hará about risk este management in Incheon. I will share how Incheon city este is año en Corea. preparing and Voy how a we are mostrar cuán building new interesante es data la drivers preparación y to cómo be estamos viendo to keep estrategias y people safe promotores de in the datos middle para of mantener heat la waves. seguridad de las personas en esta ola de calor. Let me give you a Déjame introduction to darles una breve Incheon. Incheon introducción is a a major Incheon. city in Incheon es Korea en una with a ciudad principal en population of Corea con about una 3 million people. población de 3 millones The de area size personas. is about El tamaño del área es 1,600 square kilometers, 1.600 which is kilómetros slightly cuadrados, larger than New pero es York un poco más City and grande que la similar ciudad de Nueva to York Bangkok. y Incheon similar a includes Bangkok. 10 local Incluye districts 10, and each a very eh, diverse city. 8 It has new distritos y mucha towns, old diversidad. Tiene towns, pueblos nuevos, and pueblos fishing viejos villages, y islands, and villas de even large pesca, isla. industrial zones. Because each area is so different, the disaster risks Diferente, they face are also different. For son example, diferentes. focusing on heat waves in Enfocando, farming areas or informando a industrial áreas de zones, información, where workers are at high trabajadores risk. externos están en alto In old riesgo. towns, we En have many otros, elderly nosotros tenemos residents who are bastantes very residentes vulnerable to heat. ancianos que son muy What about vulnerables al new calor. towns? ¿Qué There tal are las many ciudades delivery nuevas? workers who spend almost Hay all their muchos time trabajadores outdoors. que pasan todo su You can tiempo see afuera y como every pueden part ver, of the city cada has parte de la its own ciudad vulnerable tiene spots sus that we need propios to lugares protect. vulnerables que tenemos que proteger. To respond to these risk effects, En- policies
Las políticas tienen que ser basadas en los datos. Hasta ahora, los gobiernos locales han usado, llamamos, medidas convencionales, fijan contramedidas, periodos de contramedida, y durante ese tiempo los oficiales de las ciudades están listos a responder en cualquier momento. También las decisiones para proveer ayuda frecuentemente estaban basados en la experiencia práctica de los oficiales. Con recursos limitados, era difícil contactar a todos que de verdad necesitaban ayuda. Por eso, en 2025, el instituto en la ciudad de Incheon colaboró para enviar datos a la estrategia basada en datos. Analizamos patrones de calor por tiempo y ubicación, además de las características de grupos vulnerables. Nuestra meta era optimizar nuestros recursos, poniendo la ayuda correcta en el lugar correcto, en el momento correcto. Para construir estas estrategias, nosotros primero necesitamos datos sólidos. Incheon tiene dos estaciones principales que colectan datos de clima cada minuto, tales como temperatura, precipitación y viento. Pero tener solo 3 estaciones dificulta ver los detalles en toda la ciudad. Vamos a mirar desde 2020, todas las temperaturas han sido aumentando de forma, con temperaturas mínimas en las noches significa más noches tropicales, que hace al día siguiente aún más caluroso. La investigación mensual muestra que julio y agosto son los más calurosos, pero ahora vemos calor extremo en junio y septiembre asimismo. Esto nos dice que tenemos que prepararnos aún fuera de los meses de verano picos. Encontramos que la temperatura entre 1 p.m. y 5 p.m. aumentaba, el momento más peligroso para actividades afuera. Vamos a analizar esto. La Administración Meteorológica de Corea proveyó estos datos especiales, integrando diferentes recursos para crear una hoja de ruta de alta resolución. Tiene parámetros incluyendo temperatura, humedad y así por el estilo. Este tipo de datos es crucial para evaluar riesgo de clima. Usando esto, nosotros calculamos la temperatura percibida, porque humedad significa cómo sentimos el calor. Esta hoja mostró que agosto tiene mucho más estrés de calor que julio, y podemos apuntar qué vecindarios están calendándose los más. Usaremos esta información para priorizar dónde proveer apoyo primero. La tercera parte de nuestro análisis es en cuanto a vulnerabilidad. En Corea, nos categorizamos grupos vulnerables en 4 tipos. El primero es Pittsburgh, incluyendo los ancianos y personas con discapacidades. Segundo es social, mujeres embarazadas. Tercero es economía, los personas sin hogar y de bajos ingresos. Tercero es ocupacional, los que trabajan fuera. Estos grupos vulnerables son vulnerables a enfermedades. Analizamos esto en la estadística KDCA, estadística de Corea, para analizar. Encontramos que las enfermedades relacionadas en Incheon están aumentando. Más importantemente, estos casos están ocurriendo afuera, en sitios de construcción, en la calle, en los parques o en las granjas. Esto nos dice exactamente dónde tenemos que enfocar, dónde nos tenemos que enfocar. Ahora, ¿cómo cerramos la brecha entre los datos y política? Proveemos nuestro enfoque
en dos For partes. structure Primeramente, measures, which answers medidas de the estructura, question where we que use contesta spatial la pregunta analysis dónde to usamos el identify análisis para priority identificar locations for building and ubicaciones infrastructure. prioritarias For para edificios non-structural e measures, infraestructura y medios which no answer when estructurales and who, que we use temporal contesta model analysis to find a the dónde y optimal cuándo timing usamos for services and los servicios vulnerability óptimos assessment y vulnerabilidad to identify para our target identificar population. la Incheon's población de mitigation meta. strategy is divided into Esta mitigation, estrategia de which seguro includes the está cause of dividida en heat, mitigación, reduciendo la adaptation, causa de which calor is y adjusting adaptación, to the change. que significa ajustándose al cambio. For mitigation, the short-term Para policies include mitigación, using la política more incluyendo sprinkler trucks to cool down road and installing em, camiones de agua para reducir el calor en las calles. Incheon City also installed La ciudad de large Incheon shades on sidewalks. ha In the long term, provisto they lugares de are sombra en las working on veredas. urban Están greening, trabajando infrastructure, en stream infraestructura, restoration, and restauración to y lower the city's overall temperature. para enfriar la Most temperatura. importantly, these efforts Esto are not just one-time no son events. solo Incheon eventos de una establishes vez. Incheon estableció frameworks for estos heat wave and climate marcos change para to cambio ensure climático, para these practices garantizar are que estas sustainable and estrategias son consistent. sostenibles y consistentes. For adaptation in the short Para la term, adaptación a they corto plazo, operate healing freeze, operan provide Healing Free, free que cool provee bottled water, and they agua offer enfriada, open embotellada, cooling y centers and abrieron overnight centros de shelters enfriamiento for en 9 citizens lugares and para low-income ciudadanos people. In the y long term, personas de they bajos build ingresos. En total, support nosotros networks construimos to monitor redes de apoyo para the safety of monitorear the la vulnerable and seguridad de los vulnerables heat y wave establecer policy to stop outdoor política work para during detener extreme trabajo externo heat. durante calor extremo. In summary, we integrated temporal, En resumen, integramos spatial, and vulnerability data to build datos smarter de vulnerabilidad and para more crear strategic heat risk management for Incheon. un manejo de riesgo In más this video, inteligente y we basado en discussed how estrategia to para Incheon. apply Basado en these esta measures, investigación, tactics, vimos cómo aplicar mitigation, esta and investigación, adaptation mitigación strategies. específica y As I estrategias de mentioned, mitigación. Como most mencioné, local governments la operate mayoría de with los gobiernos limited locales resources and budget. trabajan con This is why límites. data-driven decision-making is so essential. Por eso la toma de decisiones We es support esencial. and strengthen the practical expertise of the city officials. Furthermore, it is important to follow a systematic cycle of Para data seguir accumulation, advanced la analysis, curación and policy de formulation. mejor analítica, I formulación firmly de believe política, that bridging the gap between uniendo research la and brecha practice entre is the investigación key y to building a práctica la llave resilient a Incheon. crear Incheon Thank you very resiliente al much for calor. your time and Muchas attention. gracias por su tiempo y atención. Thank you very much, Dae-Hyeon, Muchas for this very gracias, practical Dae-Hyeon, example from por Incheon este city. ejemplo tan We take good bueno note de la of the ciudad de strong Incheon. linkage between Tomamos data and policy nota entre that los you've been able to datos y achieve in Incheon, política and que also hemos podido this lograr en interface between Incheon research y esta and interfase policy and practice, entre which is política really impressive. y So que thank you es so muy much for impresionante. this practical Gracias por example. eso, por este ejemplo We tan will continue with práctico. another practical example from Le Portugal. seguiremos otro And I'm going ejemplo to de pass the floor Portugal to y voy Luís a dar la Carvalho, palabra who's a the Luis coordinator of Carvalho, civil que es el protection, coordinador de municipal protección service with civil, Amadora servicios Municipality municipales in Portugal. con We'll la talk about addressing municipalidad extreme heat in en Amadora. Portugal. Hablará So, Luis, if de you are tratar with el calor us, I'd extremo like to en give you the Amadora. floor. Si estás con Thank you. nosotros, quisiera darte la palabra. Gracias. Good afternoon, good morning, good night. Muy buenas tardes, Thank buenas you for the noches. introduction. Gracias First por la of all, introducción. many thanks for the Primeramente, organization muchas part gracias a la of this organización training. por ser I will parte de share este with you the entrenamiento. work that Voy a municipalities are compartir con doing ustedes el trabajo que la on level municipalidad of está the risk haciendo management. y But manejo de before I riesgo. will Pero give antes de you eso, voy a perspective darles of la the perspectiva resilient journey of Amadora de la and the trayectoria de initiatives of resiliencia implement amadora y la heat risk perspectiva nacional mitigation de of measures. la implementación de Well, starting medidas. Bueno, with Amadora, we comenzando as a con municipality Amadora.
y la municipalidad en el área municipal, 24 kilómetros con casi 200,000 habitantes. Esto significa que Amadora tiene la densidad de población más elevada en el país y dado la perspectiva de los retos grandes para garantizar la seguridad de toda la población a nivel local. Por otro lado, tenemos casi más de 20% de la población anciana y la población joven representa 15%. Bueno, Amador es una ciudad compleja, es una ciudad pequeña, como dije. Tenemos bastantes riesgos, como podemos ver aquí en este mapa. Tenemos bastantes incidentes por las décadas. En los 25 años tenemos casi 500,000 de incidentes. Y voy a revisar lo que Amadora está enfrentando en los próximos años, estos incidentes que están relacionados con las inundaciones, accidentes en los caminos, incendios, escurrimientos de tierra, quema de bosques y también las oleadas de calor, como he mencionado. Tenemos estas ondas que son un reto en Amadora. Respecto al reto de Amadora, con las campañas de ciudades resilientes metidas en 2010 para reducir los estándares de los residencia, con la reducción de riesgos de desastres y la agenda municipal. Estamos viendo 15 años ahora, hemos hecho progresos hacia tener una comunidad más resiliente, como pueden ver ustedes en esta línea del tiempo al 2060, que Amadora fue nombrada como modelo, ganó el Sakao Award recientemente, hace 3 años, y se convirtió en una ciudad resiliente. Durante estos periodos hemos implementado diferentes mejores prácticas relacionadas con la resiliencia comunitaria, y quiero subrayar 2 redes de interesados que son la base de nuestro éxito a nivel local, y también quiero mencionar mejores prácticas que hemos implementado durante estos años, como información y programas de conciencia para reducción de riesgos de desastres, y también un sistema de modelamiento, inversiones en infraestructura crítica, con un ejercicio y con también simulaciones, cosas que están sucediendo, mucho trabajo que está sucediendo respecto a el estándar de resiliencia. Como les he dicho, las mejores prácticas, el reconocimiento basado en la red de resiliencia, el comité de resiliencia. Esta es la base del trabajo que está realizando Amadora. Esto es para poder intentar entender un poquito las cosas que están sucediendo en Portugal respecto a la gestión de riesgos de calor. Hemos revisado los números, y cuando miramos a lo que ha sucedido en los últimos 2 años, podemos ver en estos 2 años que Portugal ha tenido 14 oleadas de calor. Es muy interesante, estas 14 oleadas de calor, con 5 durante diciembre y las otras 9 fueron durante otras estaciones, así que tenemos oleadas de calor que están sucediendo en estaciones que están en diciembre, pero estas oleadas de calor son casi mortales en diciembre, pero las temperaturas elevadas son evidentes a través de todo el año. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un periodo crítico que fue en julio y agosto, y Portugal enfrentó más de 2.300 muertes debido a el calor que se experimentó en el verano, perdón, no en diciembre, disculpen. Y hay muchas cosas que sucedieron en este momento, y hemos visto muchas oleadas por incendios forestales. Portugal tiene un fuerte reto respecto a las oleadas de calor. Tenemos estadísticas que
muestran que las oleadas de calor se llevan a cabo durante el verano, pero un problema común que afecta las estaciones en nuestro país. En Amadura, pensamos en este escenario que es igual cuando miramos los números en los últimos 30 años, con 20 de ellos con temperaturas más altas de la media. En Amadura, en diciembre de 2022, tuvimos el diciembre más caliente registrado, y después el año pasado, en 2025, fue el cuarto año más caliente en el récord. Bajo la perspectiva que tenemos en este momento en Amadura, es este aumento de temperaturas de 0.4, y nuestra expectativa para el final de el siglo será más oleadas de calor y más impacto en la salud de la población a nivel local. Este es nuestro escenario, pero creo que pensando a lo que sucedió el año pasado en Amadura, tuvimos 4 oleadas de calor durante estos oleadas de calor de 31 días. Tuvimos temperaturas medias de 35 grados y 15 días con temperaturas mínimas de mayores a 20 grados, y hemos enviado mucha información al público para informarles sobre el impacto de estas oleadas de la información de temperaturas y oleadas de calor a la comunidad. Y después tuvimos 10.000 personas vulnerables, y 71 personas murieron en este periodo en el 2025 durante las oleadas de calor que afectaron a Amadora. Creo que para poder entender mejor el impacto del cambio climático en Amadura, tenemos que tener una evaluación con varias cooperaciones con varias autoridades locales, la academia y los servicios locales. Por ejemplo, con el año pasado publicamos en Amadura un perfil del clima, que es importante para poder entender la información del clima y para poder coordinar la cooperación entre las diferentes entidades, que es muy importante para poder tener una planeación y una respuesta a este tipo de retos. Así que tenemos soluciones y estamos trabajando en ellas en los últimos años, los años recientes, para reducir el impacto del cambio climático y las oleadas de calor en la ciudad. La solución en la ciudad de Amadura ha integrado una planeación urbana con emergencias, respuestas médicas y planeación para asegurar que tengamos más resiliencia, objetivos de resiliencia a nivel local. Así que el primer objetivo es intentar lograr. Es importante decir que este proceso se lleva a cabo por parte del alcalde, y significa un liderazgo político y también un compromiso técnico. Y es importante también ver que la segunda solución es los interesados. Como les he dicho, trabajamos juntos. Los interesados tenemos todas las autoridades locales y también, por ejemplo, la Cruz Roja, la policía local, los departamentos sociales, están trabajando juntos, especialmente para trabajar con estos grupos y para trabajar con las personas sin hogar. Por ejemplo, el verano pasado, el Departamento de Salud y el Departamento Social condujo visitas a 3.000 residentes semanales, asegurarnos que tenían información con el apoyo necesario, que significa que para los periodos de calor, para la tercera solución de los periodos de oleadas de calor, es un sistema de alerta temprana en Semedora, desarrollado hace 10 años con el sector privado, y es muy importante. Y este sistema de alerta temprana es utilizado para los residentes sobre los riesgos en la ciudad, pero en este contexto la información de datos de oleadas de calor se promueve la seguridad pública. Rápidamente tengo unas fotos que representan el trabajo que realizamos conectados con las organizaciones y el liderazgo de la alcaldía, y algunos ejemplos de algunas simulaciones que hacemos específicamente para los riesgos y conciencia pública con toda la población.
Y hacemos mucho trabajo también en los caminos de Amadora para subrayar también nuestro sistema en lo que estamos trabajando ahora. Estamos viendo información del Instituto Meteorológico de Protección Nacional, Protección Civil y la Autoridad Nacional. Estos son los información y alertas y las recomendaciones que se envían, que se envían con un servicio para la comunidad y que tenemos un texto, les enviamos un vínculo con recomendaciones para garantizar que tengan una información muy clara, muy limpia y también fácil de entender por parte del público, intentando entender la dimensión de lo que estamos intentando hacer en Amadura en este momento, ahora entre el 2016 y 2024, enviamos más de 1 millón de mensajes para la comunidad con alertas del clima y medidas de protección. Y esta información está disponible también en redes sociales y en muchos también vínculos. Y ahora estamos desarrollando una solución con un sistema de trabajo en línea. Si algo sucede y si no tiene redes funcionando, es importante tener un sistema que entregue el mensaje a nuestra comunidad, nuestro público. Y les voy a mostrarles un video que promueve este sistema de alerta. Manténgase informado, reciba alertas de clima y recomendaciones para protección civil. Envíe un mensaje de texto con su nombre al 927-829-700. Es un servicio gratuito. Así que este es nuestro mensaje para que las personas se suscriban a este sistema de alerta temprana y ayuda a que se mantengan seguros en todas las situaciones de riesgos que pudieran afectar a Amadura. Por el otro lado, la municipalidad está trabajando para planeación específica en oleadas de calor, por ejemplo, con la autoridad local, el servicio de salud, con colaboración de todos los interesados de la ciudad, trabajando cada año en un plan de contingencia, en este caso, por ejemplo, las oleadas de calor y de frío, y esta planeación tiene como objetivos específicas la respuesta y las capacidades de servicios de salud y la información pública para poder mejorar el monitoreo y el impacto de nuestra salud pública, y también monitorear a la población más vulnerable y apoyar también a la comunidad, el comité de gestión. Este trabajo se lleva a cabo por parte de la autoridad de salud local y la colaboración de los interesados y las autoridades locales y la protección civil, los bomberos y también la Cruz Roja y los departamentos de la ciudad para ayudar a la conciencia de prevención, en anticipación y la gestión de riesgos. Teníamos muchos retos. En resumen, tenemos algunas medidas en curso. Por ejemplo, una que en mi presentación, que es el sistema de alerta temprana, el plan de prevención, la información de clima, que también es vital tener esta información. Esta información de clima está siempre en colaboración con los interesados, las ciudades y las autoridades locales. La red que tenemos es una colaboración entre las entidades públicas y privadas, y creo que es claro que es muy importante hacerlo así para este tipo de procesos. Y el monitoreo social para los grupos más vulnerables. Tenemos muchas acciones necesitamos trabajar más en el respecto y, por ejemplo, tenemos una estrategia local mejor para el cambio climático, las cosas que están sucediendo muy rápidamente y necesitamos hacer más, por ejemplo, el movimiento del ambiente, ciudades amigables al clima, con más inversión para intentar ir puerta a puerta con las personas que están viviendo solas, por ejemplo, la población y también la inversión pública y privada en soluciones ecoclimáticas. Creo que también es importante tener más
inversión privada, por ejemplo, en lo que tiene que ver con productos verdes para reducir los efectos del calor. Y sabemos que tenemos muchos retos bajo la riesgo de comunicación. Por ejemplo, en Amador tenemos un sistema de alerta temprana, pero sabemos que no es suficiente y que esta información de riesgo para la población y estos indicadores son importantes para poder lograr más percepción de los riesgos que estamos enfrentando con el cambio climático. Así que necesitamos hacer más. Necesitamos hacer mejor preparaciones preparar mejor a los ciudadanos, y esto lleva también a mucha inversión a nivel técnico y logístico con los recursos y también mecanismos rápidos de comunicación de riesgos y campañas que estén disponibles con información sobre los impactos de las oleadas. Para concluir, creo que podría tener la importancia las scorecards, que Amador ha completado 2 veces las scorecards, y creo que es muy importante entender los riesgos y los puntos que Amador debería mejorar para poder lograr en términos de resiliencia a nivel local, pero también que el scorecard es poderoso como herramienta para mejorar los estándares sobre nuestra resiliencia, en este caso, sobre la gestión de riesgos de oleadas de calor, en este caso en Amadora, que es de gran ayuda para mejorar las soluciones respecto a este punto. Así que muchas gracias por su atención y estoy disponible para preguntas después si tienen alguna pregunta. O también pueden verlas en nuestro sitio web. Muchas gracias, Luis, por esta fantástica presentación. Y veo varios puntos claves que he mencionado en esta presentación. Que es un eco de Incheon, también incluye la protección de las personas vulnerables, información buena y también políticas guiadas por datos. Y veo un número de preguntas en el canal de Q&A y les animo para que los presentadores que las respondan. Vamos a continuar para el siguiente y último presentador, Mark Ward, de la UNODR en Geneva, que va a hablar sobre el marco de gobernabilidad de riesgos de calor extremo y las herramientas. Mark, tu presentación. Muchas gracias, y muchas gracias a Luis y a los oradores anteriores por esta información y su sabiduría. Sin más, no podemos continuar con un esfuerzo colectivo para poder continuar tacleando el aumento del calor extremo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir esto con ustedes. Voy a guiarlos a través de un trabajo que es continuo en diferentes escalas y en diferentes contextos, y cómo podemos nosotros iniciar a taclear una de las más grandes amenazas permanentes de la sociedad. Como han escuchado por parte de otros colegas, esta es una crisis sistémica que ya está haciendo una disrupción en la función económica y social de las ciudades, de los países, en países desarrollados y no desarrollados. Y ya es una realidad para muchos. El calor extremo no solamente se intensifica y es una cascada, creando más disfuncionalidades a los sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos, provocando impactos de labor, salud, económicos, agriculturales, infraestructurales, ecológicos, con disrupciones para educación, en el sistemas de energía, transporte, redes, sistemas de agricultura, y amenaza también la forma de vida y también los sistemas de soporte de los que dependemos y los ecosistemas en los que somos parte. Y con esta invitación, que es una realidad inevitable, del imperativo que debemos cambiar el marco temporal de cómo entendemos y cómo podemos buscar para taclear, reducir los riesgos de calor extremo antes de que nos sobrecargue. Claro, esto lo ha remarcado el secretario general de Naciones Unidas, identificando el calor extremo como una de las 3 prioridades de retos climáticos en este término, y llamó a una urgente coordinación de acciones nacional y de autoridades locales. Les invito a apagar su micrófono, y a la comunidad internacional para mejorar la coordinación de acción a través de los diferentes sectores, escalas y dominios,
como las SDGs llaman acción, los estados, el Secretariado General llama a los estados específicamente a tomar un plan de prevención, mitigación, adaptación, preparación, respuesta y para crear la resiliencia. Y es más evidente también de los riesgos dañinos de las sociedades que funcionan. Hay mucho trabajo para llevar a cabo en las ciudades, a niveles nacionales, en los negocios, industrias, comunidades, en inversión en las comunidades y un área que está al frente para taclear este calor extremo del clima en la comunidad de salud es buscar reducir también la carga creciente de mortalidad relacionado con el calor y las movilidades. Pero emergiendo por muchos años el trabajo nacional y las autoridades locales, los expertos de las comunidades viene la realización de que la naturaleza sistémica de los riesgos de calor extremo, que nos demandan un enfoque diferente, uno que nos permita a los tomadores de decisiones abordar de las diferentes realidades de riesgos de calor extremo, la creación y propagación de lo que son los diferentes disparadores de las causas raíz de las oleadas de calor, confrontándonos con los gobernabilidad existente y los constructos y los mecanismos que previenen estos enfoques. Extreme Heat Risk Governance Framework and Toolkit is one such response. It has been developed over a 2-year period of a body of Está work. siendo desarrollado por un cuerpo de trabajo llevado por expertos, por gobiernos locales de diferentes de energía, agricultura, diseño urbano, pero tan importante, inversionistas y el sector privado y la Academia de Naciones Unidas y la sociedad civil, todos coordinados por el UNDR con la Organización Meteorológica y la red total. Este modelo, esto acelera la preparación en paquete acelerado que ayuda a las ciudades y autoridades nacionales establecido para diferentes coordinaciones y toma de decisiones. Segundo, fortaleciendo rendición de cuenta y preparación. Y tercero, escalar y alinear la inversión para poder, cuarto, acelerar la acción y la resiliencia del calor. El enfoque busca catalizar la política, inversión y acción en diferentes sectores, dominios y escala para prevenir y reducir el riesgo a billones, los trillones perdidos en actividad económica y los servicios y el ecosistema en los cuales nosotros dependemos. Así que los objetivos del marco de la meta, esencialmente para apoyar a los tomadores de decisión de una forma pluralista, para ayudar a identificar acciones claves para aumentar los riesgos de los gobiernos, el riesgo y luego público informado. Y la acción público y privado busca participación, buscando auspiciación de algunos campeones ministeriales e institutos de núcleo para asegurarse que visibilidad y rendición de cuenta están colocados y en poder. Así que al fortalecer las capacidades de entidades y empoderarlos para dirigir diferentes fases subsecuentes, así proveyendo valor estratégico que llena una brecha crítico al proteger salud, agricultura, estabilidad económica en un contexto vulnerable. Es un modelo escalable que utiliza momento global, regional y nacional y subnacional, y es un catalista para financiar e inversión. ¿Y qué es? En esencia, hay 3 componentes al marco en Toolkit. Es modelo de maturidad para gobernanza de calor, modelo de riesgo de calor y las diferentes dimensiones en reconocimiento, liderazgo, respuesta, recursos y colaboración.
y para desarrollar códigos de madurez, identificar brechas y oportunidades. De ahí, en operacionalizar la gobernanza de riesgo de salud, un ciclo de 4 partes alrededor de un modelo de planear, actuar y aprender y mejorar basado en una función central de datos y analíticos funcional. Cada componente de esta segunda parte trata cómo los actores e institutos pueden traducir presiones para acción de calor en estrategias coordinadas, intervenciones coordinadas y reformas institucionales que permite tanto inversión capital a estar en acción informado, diseñado para ser interactivo y automejora con lecciones de evaluación, alimentando la toma de decisiones. Esto permite seguir a la tercera parte de la toma de acción, la cual yo creo que están muy familiarizados, al menos nuestros colegas Menodoro. Pero el componente de plan de acción con sus 9 elementos identificados, primero a través de mapeo y participando con los actores, segundo definiendo los riesgos de salud en sí y cómo esto está manifestado en diferentes sectores, dominios y escalas, seguido por una evaluación y mapeo de riesgo, y cuarto, una coordinación, quinto, en prevención, mitigación, adaptación y planes a largo plazo. 6, una parte de integración. 7, la preparación bajo el aspecto de alerta. 8, el componente respuesta. Y 9, en una implementación a través de un marco a largo plazo. Al desarrollar este trabajo, nuevamente quiero reiterar, esto no es un ejercicio que ha venido de una disciplina académica. Esto nace de las experiencias y contextos nacionales y subnacionales al tratar de tener toma de decisiones, inversiones y acciones. Y muchas experiencias han sido traídas por diferentes constituyentes. Algunos de los sectores incluyen un marco municipal y estandarizado, roles y estandarizados, planes de infraestructura existentes, coordinación multisectorial y evaluación basada en métricas. Estos 3 componentes, estas 3 serán parte de la primera fase que permitirá entrar a una segunda fase. Institucionalización, un ejercicio de institucionalización donde permite políticas y alineamiento a largo plazo y una reducción en inversión en los siguientes años. Y esto incluirá más colaboración y participación de otros actores que pueden proveer asistencia tecnológica para funciones integrantes de carbono, que incluyen servicios financieros, mecanismos de coordinación, plan de inversión, apoyo legislativo y paquetes y consulta pública. Y para concluir, estoy feliz de recibir cualquier pregunta si los tengan. Estoy encantado de ver que esto está siendo usado por algunos países en África, Asia y el Caribe este momento en tiempo, junto con los gobiernos, inversionistas y socios, con la intención de escalar y expandir la expansión globalmente. Hemos tenido algunas expresiones de intereses en diferentes geografías y diferentes escalas. Invitamos a cualquier persona en esta llamada en este ejercicio a contactarnos si es que esto es algo que creen que su instituto, su contexto quisiera experimentar. Esta primera fase experimental, este primer año de enfoque y planeamiento, es la meta para poner una línea base de gobernanza, de riesgo de calor, para identificar liderazgo y acciones de prioridad. Verá un breve resumen de los enfoques aplicados
estos aspectos implicados de proyectos, diseños y planeamiento en el enfoque de gobernanza de riesgo y madurez y evaluación, con un resumen de alertas y un proceso y validación, riesgo de evaluación y simulación, y la identificación de estas prioridades para fase 2. Fundamentalmente, esto no va a funcionar si es que es dirigido por ustedes, las autoridades municipales y locales, al llevar esto hacia un enfoque integrado. Estamos reuniendo retroalimentación en tiempo real para permitirles NERERE y los socios para expandir, para fortalecer conocimiento y analítica, riesgo y gobernanza, y últimamente para promover inversiones públicas y privadas o resiliencia en los diferentes sectores y escalas. Muchas gracias. Gracias para llenarlo en un marco coherente, enfatizando este punto de buena gobernanza, lo cual bueno, esa es la última presentación del día de hoy, pero ahora vamos a mirar a una mini examen dirigido por DRN para ver cuánto aprendieron el día de hoy durante la sesión de hoy. Mike tiene la palabra. Ok, espero que puedan ver mi pantalla. Sí, así que vamos a tener la sesión de mini preguntas y tenemos 4 preguntas para ustedes para contestar. Y nuevamente les pido que ingresen a slido.com. En su teléfono no hay una evaluación, pero prueba si ustedes han captado el entrenamiento del día de hoy. Escaneen este código QR y si piden el pasaporte pueden ingresar DNR1 y tendremos aquí cada una de las preguntas puede contestar correctamente y en buena velocidad. Voy a esperar algunos segundos más para que ustedes puedan ingresar antes de comenzar. Ok, creo que tenemos un buen número. Espero que estén listos. Vamos a ir a pregunta 1 ahorita. ¿Verdadero o falso? Reducción de desastres es la responsabilidad del... ¿Verdadero o falso? Les voy a dar un poco más de tiempo para contestar. Ahora 400 personas han contestado. Vamos a ver la respuesta. La mayoría de ustedes sí lo hicieron bien. No es la única responsabilidad de reducción de respuesta, es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Si pueden ver del concepto de los 10 esenciales para hacer resiliencia, incluye a todos en la ciudad, no solo el gobierno, pero los actores claves. Ahora vamos a ver quién lo está haciendo. Pueden ver su pantalla y solo tienen 5 segundos a la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Efectivo manejo de riesgo debe combinar respuesta inmediata, medidas de inmediata con toma de decisiones inmediatos. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver la respuesta. La mayoría contestaron correctamente. Este manejo no debe enfocar solo en el mecanismo, analizar la reducción a largo plazo en la toma de decisiones para que el impacto inmediato en el impacto a largo plazo puede ser visto. Así que el libro ha cambiado, sí ha cambiado un poco, pero están haciendo bastante bien. Vamos a ir a la tercera pregunta.
Ahora es opción múltiple. ¿Cuáles de los siguientes es mejor considerado un enfoque a manejo de riesgo? 1, abriendo los centros de frío. 2, usando datos de riesgo para actualizar datos y rediseñar estos enfoques, creando alertas y algunos días de antemano. O 4, distribuyendo agua embotellada en días de calor pico. Vamos a ver la respuesta. Sí, la mayoría de ustedes aún lo hicieron bien, usando datos de calor para actualizar estándares de calor y rediseñar el enfoque. Es uno de los mejores enfoques para manejo de riesgo. Veamos la pregunta. Sí, el líder nuevamente. Ahora, última pregunta. Vamos a alistarnos. Nuevamente una opción múltiple. ¿Cómo esta resiliencia apoya transiciones en riesgo de calor? 1, al servir los servicios para identificar las brechas y prioridades para acción. 2, al el diálogo y desarrollando un entendimiento compartido. 3, al crear una mejor línea y toma de decisiones. O 4, todas las respuestas son correctas. Veamos qué han respondido. Sí, la mayoría contestaron bien. Todas estas respuestas son correctas. Sirve como la herramienta de evaluación que les da la primera línea para crear el entendimiento compartido, para ayudarles a tomar una mejor decisión en manejo de riesgo. Así que felicidades a todos. Estoy segura que la mayoría de ustedes hicieron todo bien. Si no, están contestando bien. Es una sesión de aprendizaje y espero que contesten estos mensajes como lo principal. Te doy la palabra a. Muchas gracias, Maya, y felicidades a todos que participaron y contestaron bien estas preguntas. Parece que es cada vez más difícil para cada grupo. Nos lleva a la final de esta primera sesión. No podré recapitular todo lo que se dijo, pero la noticia difícil es que cada vez más ciudades y países están enfrentando riesgos, incluyendo calor extremo. Pero la buena noticia que hemos escuchado hoy es que hay ejemplos de casos de las cuales podemos aprender. Hay herramientas que podemos usar para crear resiliencia, incluyendo a niveles locales. Escucharemos de estos temas en las siguientes sesiones. Ahora, sesión 2 en esta serie será en una semana, el miércoles 6 de mayo a la misma hora. Será dirigido por Pajo y vamos a enfocarnos en inteligencia geoespacial para tomar decisiones para emergencia de salud, y veremos ejemplos claves y otras experiencias en las cuales podemos aprender. Después de esa siguiente sesión aprenderán un mensaje de Zoom con información de cómo ingresar y cuándo será la siguiente sesión. Les recordaré de lo que ven en la pantalla, el link a nuestro sitio web, donde todos los documentos de recursos están, los documentos de recursos para esta reunión. Les agradezco por su participación, por su atención. Espero verles a ustedes en línea para las sesiones 2, 3 y 4 en esta serie. Y también gracias a los coorganizadores que ven en sus pantallas por su participación a través del proceso. Muchas gracias por este tiempo y nos vemos en una semana. Hasta luego.